ahora sí. Voy a hacer un excurso. Ex es cuando uno se sale, ¿no ven? Ex alcalde, ya está fuera. Ex marido, ya está fuera. Chao. Un excurso es cuando uno se sale del curso, pero porque es necesario salirse para dar a entender lo central. Voy a hacer un excurso y ese excurso va a ir por el lado de la comprensión de tres conceptos que los vamos a diferenciar para entender después o para que yo tenga la base para darles a entender lo que es la epistemología. Un concepto es amatía, Ya. el otro concepto es doxa y el último concepto es episteme. Y a partir de ese concepto ya voy a desarrollar lo que yo entiendo por epistemología y voy a hacer una serie de diferenciaciones como para que algunas cositas queden más o menos claras el día de hoy. ¿Listo? Les reitero que el trabajo es bastante sencillo. El trabajo es armar un mapa conceptual de la sesión pasada. Obviamente no todo lo de la sesión, lo más importante, van a tomar lo más importante como los conceptos fuerza y los van a desarrollar con algunos conceptos secundarios sumado a lo de hoy, ¿ya? Eso es todo lo que tienen que hacer, un mapa conceptual eh, lo mejor desarrolladito que pueda. Bien. Vamos también a trabajar en grupos y vamos a charlar algunas cositas. Yo les voy a pedir que averigüen algunas cositas por internet y vamos charlando. ¿Listo? Bien. A ver, ya hemos quedado la vez pasada, muy grosso modo, bueno, pues que se apertura más o menos en el siglo VII, se apertura, ya el ágora se había aperturado mucho antes, ¿sí? Ya existía el ágora, los basilei, que eran los reyes, los diferentes reyes que existían en las polis, que eran iguales y ellos ya tenían ágora, ¿sí? Que era la capacidad la capacidad no, era el espacio que permitía el diálogo entre iguales y buscar convencer al otro, convencer es que me siga, ¿no? Que crean lo que yo les estoy diciendo, vencerlo hacia mí, eh, por medio de la palabra, porque entre iguales se vence al otro es por la palabra, no es por la espada. Al aperturarse esto y al haber una serie de cambios también políticos, económicos y sociales, sobre todo, con ciertos levantamientos y revueltas que existieron que llevaron al cambio de las leyes, de ciertas leyes y que un mayor grupo de personas fuera tomando derechos que antes no tenían, pues se aperturó para el surgimiento como disciplina poco a poco de la filosofía. Les vuelvo a reiterar, cuando yo digo que se aperturó el conocimiento, la filosofía, no estoy diciendo que la filosofía sea única y exclusiva de Grecia. No estoy afirmando eso, estoy afirmando que como disciplina se va a ir desarrollando es ahí, ¿ya? Pero eso no quiere decir que, y de una manera, eso no quiere decir que los otros pueblos o que en otros lugares del mundo no haya existido filosofía. Bajo ningún punto de vista estoy afirmando eso, ¿ya? Bueno, y al aperturarse la filosofía también se apertura la ciencia. Entonces, y ahí quedamos, ¿sí? Y que era un conocimiento en el que se buscaba ya no fundamentar a partir de explicaciones basadas en los dioses o basada en las costumbres o basada en los grupos de poder que existían, sino buscando argumentos, buscando razones que fundamenten aquellos sobre lo cual se empezaba a investigar. Que en realidad se empezó a investigar eh, eh, el principio, ¿no? El principio del origen del universo, del cosmos, del orden, el origen de todo lo existente, y se comenzó a investigar con una mirada metafísica, ¿no? Una mirada más allá de lo simplemente físico, para tratar de indagar científicamente de dónde es que provenía todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y nosotros mismos. Y les mostré un fragmentito de Anaximandro, que es uno de los textos antiguos de la filosofía, en el que daba una razón o buscaba una explicación del origen de todo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que de aquellas cosas de donde hemos venido, ¿sí? A esas mismas cosas iremos a corrompernos? Ya, bien. Ahora, como ya se apertura esto, está el ágora, hay filosofía, aparece la democracia en una forma
propia de los atenienses, que no es nuestra democracia, pero ni queriendo, nosotros no tenemos ese tipo de democracia, nosotros tenemos otro tipo de democracia, afortunadamente. Digo afortunadamente porque sí hay unas diferencias enormes entre la democracia de ellos y la nuestra, que no es perfecta, obviamente, pero que ha mejorado. Bien, en relación a lo que se tenía y cómo se tenía ese tipo de democracia. Eh, Como imaginémonos personas investigando, personas indagando, comienza a surgir una diferenciación entre los tipos de conocimiento, porque ya se busca el conocimiento, se busca la verdad, buscando la verdad. Voy a escribir en el chat, vayan al chat, por favor, voy a escribir una palabrita que está transliterada, tal cual del griego. No está escrita en griego, pero es la transliteración, letra por letra, ¿ya? Aletheia. ¿Qué significa aletheia? Aletheia significa, se puede traducir como verdad, pero eso quedaría muy corto. En realidad, sí, esa es una buena traducción, decir que es verdad, pero hay que explicarlo. Si yo hago esto, a ver, si yo hago esto y luego hago esto, ¿qué he hecho? ¿Quién me puede decir? Si yo estoy así y luego estoy así, ¿qué he hecho? Primero así, ¿cómo estoy? Cubriste la carita y Muy bien. ¿Y después? lo descubriste. Excelente, eso es. Exactamente eso es. ¿Qué entendían los griegos por verdad? Era descubrir. Pero ¿qué es descubrir? Descubrir es quitar el velo que tapa algo y que no deja verlo. Entonces, ¿qué concepción de verdad tenían los griegos? La concepción de verdad era de que la verdad estaba oculta. ¿Sí? El verbo lanzano significa oculto. Y la A, mire cómo empieza con una A privativa. Una A privativa es lo que niega todo lo que viene, ¿cierto? Anónimo. Está negando lo que viene, sin nombre. Anónimo, lo mismo aletheia. Sin ocultamiento. Fíjense la concepción que tenía el concepto la concepción que tenían los griegos sobre la verdad. La verdad es lo que está oculto, pero hay que desocultarlo. Hay que buscar las formas para desocultarlo, y la forma para desocultarlo es la investigación por medio del conocimiento. Entonces ellos van diferenciando diferentes tipos de conocimiento y es lo que quiero mostrarles a ustedes hoy con tres conceptos, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y aquí vamos a ver los tres conceptos y los vamos a ir desarrollando. ¿Listo? Bien, aquí están los tres conceptos. Mírenlos arriba. ¿Estoy compartiendo pantalla? Creo que no, ¿no? Así, ya está. ¿O no? Es que no los estoy viendo a ustedes. ¿Me siguen? Sí, 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 Sí. sí, sí se ve. Ya. excelente. Se ve. Excelente, excelente. Miren este primer concepto acá. Es una transliteración. Esto no le presten atención. Esto no le presten atención lo que está aquí azul. Es una transliteración del griego. ¿Sí? Esta también es una transliteración del griego y este también es una transliteración del griego. Entonces vamos a trabajar estos tres conceptos y los vamos a trabajar como un triángulo, ¿sí? No sé si a ustedes les enseñaron, por ejemplo, a mí en Colombia cuando era peladito me enseñaban las clases sociales con un triángulo, ¿no? Y abajo ponían lo más bajo y en el medio, pues, lo que no era ni tan bajo ni tan alto y arriba lo más importante, ¿se acuerdan? No sé si ustedes les habrán enseñado alguna vez eso así en la escuela o en el colegio. Entonces, por ejemplo, colocaban arriba la casta sacerdotal, ¿sí? Y en el medio la nobleza y, no sé, y los guerreros, y en la casta baja los campesinos, por decir algo, ¿no? El pueblo, por decir algo, ya. Lo mismo vamos a hacer ahora, vamos a imaginarnos, no vamos a escribirlo, vamos a imaginarnos un triángulo y lo vamos a dividir en tres partes y vamos a ir desde la base hasta a la punta, hasta la arista, hasta arriba, ¿ya? Bien. Y en la base vamos a empezar colocando este concepto, amadía. Es un concepto extraño, ¿no? Es un concepto extraño, pero que Platón, que es un filósofo muy reconocido en el mundo de la filosofía y que ha impactado y sigue impactando el pensamiento, por lo menos el pensamiento que nosotros hemos heredado de Occidente y que se ha relacionado también con los pensamientos propios y originarios de los diferentes grupos.
etnias que existen en América Latina, o que no, porque puede ser que no. Este, es, es, eh, lo trabaja mucho Platón exactamente para ver lo del conocimiento. De ahí es donde yo lo extraigo, ¿ya? De Platón. Amasía, miren que empieza también con una A. Y mire que empieza con una A que en este caso, también va a ser un alfa privativa. También va a ser un alfa privativa. Eh, a ver, mmm, manzano en griego, manzano significa conocimiento. En realidad hay muchas palabras en griego para decir conocimiento. Y yo les digo porque alguito de griego sé. Entonces, pero es un tipo de conocimiento diferente a que si yo dijera gnosis, ¿cierto? O utilizara episteme o utilizara alguna otra palabra para decir conocimiento. Ellos tenían muchas palabras para referirse a un concepto y diferenciarlo de varias formas, ¿no? Hago un paréntesis, por ejemplo, la palabra amor. Nosotros, ¿cuántas palabras tenemos para decir amor en español? ¿Querer es lo mismo que amar? No creo, ¿no? Hasta el gran filósofo mexicano José José decía, amar no es querer no es amar en una canción, ¿no? Algo así, ya no me acuerdo. Tenemos una, amor, punto. Ellos no, ellos tenían un montón, tenían como 4 o 5. ¿Por qué? Porque diferenciaban los diferentes tipos de amor. Si era un amor carnal, era erotao, de eros, erotao. Era un amor carnal, sexual. Si era un amor de amigo, era fileo. Fileo, de ahí viene filia, la amistad, de ahí viene filosofía, por ejemplo. Si era un amor de padre a hijo, de hijo a padre, es otra cosa. Decían stergo. ¿Se dan cuenta? Eh, erotao, fileo, estergo, por ahí se me escapa. El ágape y el fraternal. Excelente, Harry, excelente. El ágape, que es agapao, que es Amor por Dios, y el fraternal, que es el amor por la familia. excelente, excelente. Y fíjese que en el Nuevo Testamento, yo aprendí griego traduciendo el Nuevo Testamento, porque debo decir que es el griego de la koiné. Entonces, como es un griego muy, muy facilito, es un griego muy facilito porque o sea, facilito en comparación a Platón, ¿no? A leer Aristóteles, eso es otro nivel, otra cosa, porque era el griego del pueblo, no era el griego con el que se hablaba la gente común, entonces no era tan, entonces es fácil, realmente es fácil. Cuando si alguien quiere estudiar griego, o sea, ni en sueños empiece por Platón, por ahí va cuando vaya a mitad de camino, a final de camino. Empiece por el Nuevo Testamento y aprende así. Bien, y por ejemplo, ya que digo el Nuevo Testamento, y ahorita cierro el paréntesis, una parte del Evangelio que a mí me daba mucha bronca cuando yo era niño, yo vengo de una familia muy católica, debo decirlo, y entonces cuando yo escuchaba en la misa un texto del Evangelio que decía, Pedro, ¿me amas? Y el Pedro respondía sí, y volví a preguntarle, ¿Pedro, me amas? Y sí, y Pedro me ama, sí, y decía, qué tipo tan cansón este Jesús, por Dios. Ya le dijeron que sí a la primera, confórmese. Pues yo no entendía, ¿sí? Y al final Jesús le responde, creo que apacienta mis ovejas, o sí, que algo así, ya no me acuerdo. Cuando uno lee el griego, uno nota la diferencia y uno sabe, porque la respuesta de Pedro es sí te amo, sí te amo, sí te amo. Uno nota la diferencia y la diferencia es el verbo que está utilizando Jesús y cómo le responde, y el verbo que utiliza Pedro en la respuesta. Y ahí es donde uno capta, ahí es donde uno cacha la esencia de lo que está sucediendo, porque en español no se capta, porque todo es amor, 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 ¿no ve? Mientras Jesús le pregunta con el verbo erotao, que es una entrega desinteresada de amor total, que no espera nada de vuelta, absolutamente desinteresada, el bandido de Pedro le responde con fileo. No le responde con ero. Por eso le vuelve a preguntar y le vuelve a preguntar hasta que la última respuesta es con erotao. Y entonces ahí uno cae en conciencia. Claro, tanto lo molestó porque le estaba pidiendo
que le respondiera con ese amor desinteresado y que hiciera lo que tenía que hacer. Pero ahí se pierde, en español se pierde, ¿no ve? Bien. La misma cosa va a suceder con la palabra conocimiento, hay varias. La que me interesa a mí es episteme. Esa es la que me interesa a mí, episteme. Pero estamos empezando también por una palabra que tiene como significado conocimiento, que es amatía, esta. Esta. Pero les estoy diciendo que hay un alfa, una A, que lo niega, ¿no ve? Un alfa privativa se le dice, una A privativa. Entonces, la amatía vendría a ser como sin conocimiento. Pero traducirlo así queda medio, como decimos en Colombia, queda medio chambón, queda medio a las patadas. Entonces vamos a ver qué caramba es esa amatía para empezar nuestro recorrido hasta llegar a episteme. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Quién de ustedes ha escuchado a un tal Sócrates? ¿Han escuchado que existió un filósofo llamado Sócrates? ¿Sí? ¿Han leído algún texto referido a Sócrates? ¿De alguno de sus discípulos o de alguno de sus, llamémoslo así, adversarios? Porque también hay escritos sobre Sócrates que no eran necesariamente, que no son necesariamente de sus discípulos que tanto lo amaban, sino de gente que no lo quería mucho. Y lo mostraban como un tremendo. Bueno, resulta que Sócrates es considerado el padre de la filosofía griega. Es más, muchos lo han catalogado como el padre de la filosofía de Occidente. Em, y como ustedes saben, pues el tipo no escribió nada, ¿no? Así como Jesús, que no escribió nada. Pero todo lo que nos llegó nos ha llegado por medio de sus discípulos y por medio de Platón es donde yo les voy a comentar alguna cosita para llegar a lo de Amatía. ¿Listo? A ver, los atenienses eran unos tipos muy creídos. No sé, aquí en Bolivia si habrá alguna región que sea más creída, que la gente sea más creída que otra, no tengo ni idea. Pero el ateniense era bien creído porque además había sido una potencia, ¿no? Entonces sabían, ¿no? De dónde venían. Aunque cuando ya está Sócrates es una potencia venida a menos. Ya no era la grandeza que se tenía antes. Y resulta que Sócrates, pues, no era un tipo que saliera mucho de Atenas, tanto que se cree que nunca salió de Atenas, porque ¿para qué salir de Atenas? Si la grandeza está en esa ciudad, ¿sí? Si ahí está lo grande de todo y la gente en realidad van es a Atenas porque ahí es donde está la grandeza, pues ¿para qué salir a otro lugar? Entonces no salía. La cuestión es que en otra polis había un templo muy famoso, que era el templo de Delfos. De ahí viene, por ejemplo, un método que se utiliza, que es el método Delphi. ¿No? No sé si ustedes habrán escuchado el método Delphi y le pusieron el nombre por Delfos. Y ese lugar era un lugar muy especial porque allá habitaba un dios muy especial, que era Apolo. Apolo en primera instancia fue un dios guerrero, parceros, un dios guerrero. Y luego se volvió el dios de la sabiduría. El templo de Delfos primero fue habitado por Gea y lo cubría Pitón. Y Apolo pelea con Pitón, mata y saca corriendo a Gea y se apodera del, y Gea era una diosa, pero una diosa anterior, ¿no? Em, y él se instala ahí, se instala como el dios de la sabiduría, ya no es más el dios de la guerra, pasa a ser el dios de la sabiduría y el dios de la sabiduría es aquel que pues ve todo y ve el futuro. Entonces la gente va a preguntar lo que le va a suceder, fíjense, ¿no? Aquí también hacen lo mismo y en Colombia también hacen lo mismo, ¿no? En Colombia van donde los brujos, en Colombia no se lee la coca, esas lecturas que tienen acá, creo que hacen lectura con un material, ayúdenme, con plomo, no sé, con qué hacen lectura a veces, he visto en algunos lugares en Bolivia, ¿no? No me acuerdo yo, pero he visto que hacen, Como, es como con un aluminio líquido, más o menos. sí, algo así, ¿no? He visto Sí, que sí. lee. También hacen lectura con esas pepitas que las parten, ¿cómo le llaman? ¿Almendras? Nuez, Nueces, ¿no? Que las parten y sí. según como quede la nuez te dicen,
Sí, lo he visto, pues, pero no sé cuál es la cosita con la que hacen. Bueno, los griegos también eran muy de querer ver el futuro y eran también muy de fijarse los movimientos de los animales para ver si la cosa venía bien o mal, o de agarrar palomas y abrirlas y ver el hígado cómo estaba para... Y entre esas creencias tenían la creencia de que el dios Apolo sabía, pues como era el dios de la sabiduría, pues lo sabía todo, entonces había que preguntarle. Y hay cosas muy interesantes. Heródoto cuenta cosas muy interesantes de idas de reyes a preguntarle a Apolo. Bien, la cuestión es que Sócrates no va porque no sale, porque le vuelvo a repetir, ¿para qué salir del centro a la... No tiene chiste. Pero un amigo suyo sí está yendo a Delfos. Entonces le pregunta, che, ¿me puedes hacer un favor? ¿Será que le puedes formular una pregunta al dios? Y quiero saber quién es el hombre más sabio de Grecia. Miren qué pregunta. Quiero saber quién es el hombre más sabio de Grecia. No el más inteligente, el más sabio. ¿Ya? Y él le dice, claro que sí, y va. Va, pregunta y vuelve con la respuesta. Y claro, cuando llega con la respuesta y la respuesta es que el hombre más sabio de Grecia es Sócrates. Oh, vaya, qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. Es Sócrates. Y Sócrates comienza pues a partir de esa respuesta, comienza un proyecto investigativo. Un proyecto investigativo que va a dar con el primer método educativo del que nosotros tenemos conocimiento hoy en día. No conocemos otro anterior a él, por lo menos estoy hablando de la parte de Europa, ¿no? No estoy hablando de otros lugares del mundo de los que no tengo ni idea. ¿Qué va a ser la mayéutica? Y resulta que va a comenzar una investigación Sócrates porque va a decir, a ver, esto no me cuadra. ¿Cómo va a decir Dios que yo soy el más sabio si yo no me considero sabio? Si yo no me considero sabio, ¿cómo puedo ser sabio? Entonces hay dos opciones. O Dios se equivoca, lo cual es muy grave, porque si Dios se equivoca, entonces no es Dios. Es grave que Dios se equivoque, ¿sí? O Dios no se equivoca y yo sí soy sabio, pero no tengo ni pálida idea de qué sabiduría me estará hablando, porque no tengo ni idea. Entonces, como tiene esos dos caminos, va a empezar una investigación para darse cuenta cuál de los dos es el correcto. Si es Dios el que se equivoca, lo cual, uy, sería tremendo, tremendo, tremendo. A ver, a Sócrates lo terminan matando, entre otras cosas, por impío. Impío es que no tenía consideración con las cosas de Dios y los ritos de Dios, ¿no? Cosa que no era tan cierta. Eh, y la segunda era que Dios, pues estaba en lo correcto, pero él no sabía de qué carambas era sabio. Entonces, fíjense, comienza una investigación. Y tiene una población y entonces de la población él va a sacar, la va a reducir y va a decir, miren, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, nuestra muestra va a ser, me estoy inventando, eso no lo dice él, ¿no? Va a ser tres grupos. ¿Y cuál va a ser el criterio de selección? El criterio de selección de estos grupos son las personas que pertenecen a estos tres grupos que se consideren sabios o que la gente los considere sabios. Fíjense, hay un criterio de selección. A los demás los deja fuera. ¿Ya? Y entonces dice, ¿cuáles son esos grupos? Bueno, pues son los políticos. Recuerden que se consideren, que ellos mismos se consideren sabios o que la gente los considere sabios. Son los políticos, los, los poetas y los artesanos. ¿Sí? No digo artista porque tecnón en griego no significa artista, significa artesano, el que hace algo con la mano. Lo mismo cuando aparece en las escrituras, José no aparece como carpintero, hasta donde yo he leído no aparece como carpintero, aparece como tecnón. ¿De dónde habrán sacado que fue carpintero? No tengo ni idea. Habría que preguntarle a alguien que sepa. Tecnón es alguien que hace cosas con la mano, que hace, ¿no? Que sabe hacer cosas con las manos. Y entonces dice, voy a ir a estos tres. Si en estos tres consigo uno que sea sabio, ¿sí? Y que esté por encima mío, entonces Dios se equivoca. Fíjense nomás, miren cómo la pone este hombre, Dios se equivoca. Y entonces va donde los políticos. Bueno, y ustedes saben que los políticos, ¿para qué son buenos? Díganme ustedes, ¿para qué son buenos los políticos cuando están en campaña?
Demagogía. Hablar, ¿no? Para decirle a la gente lo que quiere escuchar, ¿no? Para eso son buenos para convencer. Tienen, sí, tienen. Algunos con mayor destreza que otros, pero para eso apuntan, ¿no? Y mire que en Colombia las elecciones son este domingo y está la posibilidad de que por primera vez en Colombia la izquierda suba al gobierno. Por primera vez. Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Pero la posibilidad está abierta y como nunca antes en Colombia. Bien, y los dos están, que están, que es uno se llama Petro, que es un ex guerrillero y de izquierda, y el otro se llama Rodolfo, eh, Rodolfo Hernández, que es, yo lo pintaría más de derecha que de izquierda, aunque él dice que no es ni derecha ni de izquierda. Bueno, pues están por el país convenciendo a la gente. Bien. Y se va Sócrates donde los políticos y busca encontrar uno más sabio. Y el arte de dialogar de Sócrates era un arte bien, bien fregado, o sea, de verdad que exasperaba. Entonces, y que aplicaba un método para ese arte de dialogar, ¿no? Que ahorita no lo voy a explicar, pero tenía sus pasos, no era así nomás tampoco. Eh, y hablaba con los políticos y se daba cuenta que los políticos eran buenos para convencer, pero buenazos, pero que no podían dar razones de lo que decían. Que cuando se les preguntaba por algo, ¿sí? Algún concepto que ellos soltaban cuando se les preguntaba, ¿sí? No podían dar razones, o se contradecían, o quedaban mudos. Y entonces Sócrates decía, bueno, ¿y cómo puede ser sabio alguien que no sabe dar razones o que no puede dar razones de aquello de lo que está hablando? No pueden ser sabios. Entonces se da cuenta que entre los políticos no hay ningún sabio. No hay ninguno. Entonces, bien, ya saca al grupo de los políticos y pasa al otro grupo, que es el grupo de los poetas. Homero es un poeta, es el gran poeta de los griegos, ¿no? A ese tipo de poesía me estoy refiriendo, que la poesía en la antigüedad era normativa, compañeros. No es como nosotros la entendemos ahora, era normativa, es decir, generaba normas y maneras de vivir y creaba ideales de vida. Entonces va donde los poetas y se da cuenta que son unos bonachones de aquellos, como cuando San Agustín se encuentra, ya no me acuerdo con quién fue que se encontró, no era de los maniqueos, era de otro grupo. Si alguno de ustedes sabe, me dice, porque ahorita ya no me acuerdo. No sé si era Fausto, me puedo estar equivocando. Y dice, qué tipo tan buena gente, por Dios. Pues no tiene ni pálida idea. Lo mismo acaban de los poetas y dice, qué tipos tan buena gente. Pero no pueden dar razones de lo que dicen. ¿Y por qué no pueden dar razones de lo que dicen? Pues porque los poetas son emisarios, válgame eso de emisarios, porque eso no era tan así en los griegos. Eran como receptáculos del dios y lo que decían era porque los dioses se lo decían. Entonces no era por su propia investigación o sus propios conocimientos, sino que era porque los dioses le decían a ellos lo que tenían que decir. Entonces no podían dar razones, eran unos bonachones, no eran unos creídos como los políticos, eran unos bonachones, de verdad, realmente. Pues no podían dar razones tampoco porque era como Dios les soplaba todo, ¿no? Dios les decía todo, entonces pues no. Y pasó entonces al último grupo, al grupo de los artesanos, al grupo de los artesanos. Y en ese grupo encuentra que sí saben de las cosas que hacen, ellos saben, pero encuentran un problema. A ver, y ustedes me van a decir cuál es el problema con esto que les voy a comentar. En la antigüedad había un pintor muy famoso que aparece en varios textos hasta el siglo tercero, más o menos después de Cristo, textos que yo he leído, he visto que aparece, que se llama Apeles. Y tenía una costumbre. ¿Cuál era la costumbre de él? Que cuando pintaba a alguna persona, ¿sí? Por encargo sobre todo, colocaba su pintura en medio de la plaza y dejaba que la gente la viera y que le criticara, ¿ya? Es decir, que le mostrara tal vez si había cometido algún fallo o si no le gustaba, por qué no le gustaba, bueno.
Una vez pintó un tipo, lo pintó todo, y pasó alguien que se dedicaba a la construcción de sandalias, ¿sí? Hacía sandalias, ya, zapatos para que nos entendamos, pero eran sandalias, ¿no? Y se queda viendo la pintura, se queda viendo la pintura y se da cuenta de que tiene un error. Y es que las correas las había dibujado en sentido contrario. Entonces le dice a Peles, encuentro un error en tu pintura. Mira las correas de tus sandalias y ahora mira la correa de la pintura y te vas a dar cuenta. Dice, sí, me equivoqué, las puse al revés. Le agradece a Peles y se va. Corrige la pintura y la vuelve a poner. A los días la vuelve a poner. Y vuelve a pasar este señor que se dedicaba a hacer sandalias y se da cuenta que Apeles le hizo caso. Entonces se para frente a Apeles y le dice, Apeles, la túnica no me gusta como está porque no tiene buena caída, el cabello no lo has hecho con las ondulaciones que merecen, las nubes está muy mal ubicada. Y entonces Apeles se va enojando, se va enojando, se va enojando. Y se enoja tanto que le grita, ustedes terminen la frase, a ver. Se enoja tanto que le grita, zapatero, ¿cómo termina la frase? ¿A tus zapatos? Muy bien, excelente, Ninoska. Zapatero a tus zapatos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que si no sabes hacer algo o no te atreves a hacer algo, es mejor que no te metas a hacerlo, algo así. Exactamente eso. ¿Para qué te metes si no sabes? ¿No? Eso lo he escuchado mucho aquí en La Paz. ¿Para qué te metes si no sabes? ¿Para qué te metes si no sabes? Es lo mismo acá. Y entonces, ¿dónde está el problema con este grupo? Estamos hablando de los artesanos. ¿Cuál es el problema de los artesanos? Ya dijimos que sí saben, que saben de lo que hacen y pueden dar razones de lo que hacen. Pero ¿cuál sería el problema que encuentra Sócrates? Con este ejemplo que les acabo de dar. ¿No se atreve? No, yo creo que es exceso de atrevimiento. Que se meten en todo, que creen saber todo. Y como creen saber todo, meten la pata. Todólogos, ¿no ven? Y como creen saber todo, meten la pata y eso oscurece lo que realmente saben. Porque como creen saber todo, quieren hablar de todo. Y al meterse a hablar de todo, lo único que hacen es meter la pata. Entonces dice, pues no, tampoco hay acá. Tampoco hay acá. Y recuerden que está buscando a alguien más sabio que él para desmentir al Dios, ¿no ve? Y recuerden que todo esto es por un concepto llamado amatía, ¿sí? Amatía, lo voy a escribir en el chat, que es el que ya vimos, pero ahí está. Y entonces, vamos a irnos por grupos rápidamente, 2 minutos, y quiero que entre ustedes definan, pero sin buscar en internet. No me hagan trampa, ¿vale? No me hagan trampa. Van a definir, entre ustedes, lleguen a una definición de ignorancia. ¿Sí? Definan ignorancia entre ustedes. Pero una definición entre todos, ¿ya? Entre todos traten de llegar a una definición de qué es ignorancia, ¿listo? Volvemos y caemos en eso para entender el primer concepto. ¿Listo? Recuerden que estamos yendo, recuerden el triangulito, estamos yendo de la base al centro y del centro a la punta, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Amatía, doxa, episteme. Y luego de eso saltamos a epistemología, que es lo que nos interesa. Bien. Harry, ¿alguna pregunta? Ah, bajó la mano. Un comentario en realidad, Dale, Harry. Libardo. Con el ejemplo que estaba mencionando acerca de la pintura y las críticas y las observaciones que hacían las personas que pasaban, los artesanos, yo vería tal vez de otra perspectiva y no el hecho de que había muchas críticas y bueno, que querían saber de todo, ¿no? Me hace recuerdo al concepto de lo que es verdad. La verdad
no está al alcance de todos, lamentablemente, lo que es la ciencia, el conocimiento, ya que nosotros vemos una situación, una realidad desde nuestra perspectiva, de nuestros ojos. Y eso es la ciencia. No vamos a alcanzar nunca a hacer una concepción de la realidad, ya que nosotros tenemos un background diferente, una visión diferente, una cosmovisión, una forma de pensar diferente. Así que un concepto tan relativo como la calidad. Cuando vamos a un restaurante y decimos, esto es un plato de calidad, pero estoy, no sé, en los pollos Copacabana, y otros se sienten los agachaditos y dicen, esto es calidad. Entonces, creer que algo es cierto desde un foco filosófico, creo que se tiene que ver, ¿no? Todas las percepciones. Ahora, la persona que criticaba las sandalias deberían estar al revés, es su realidad, es su visión. O el cabello debería estar al otro lado porque el viento está soplando por este sector, desde el, no sé, desde el oriente, etcétera. Entonces, vamos viendo que todos percibimos la realidad de diferente manera. Entonces, no hay una realidad en sí, sino hay realidades. No hay una ciencia, hay diferentes percepciones o focos de ciencia. El conocimiento mismo no es uno solo, sino es el conocimiento que todos aportamos. Así que cuando estaba explicando ese ejemplo, esa analogía, yo estaba pensando en ese, pensé que íbamos a aterrizar en ese concepto. Y Ya, bueno, creo que vale la no. pena compartirlo. Claro, no, muchísimas gracias, Harry, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, la percepción es una cuestión muy, muy distinta en cada uno de nosotros porque es una cuestión de producción última de de lo que ha hecho el paso de las sensaciones a través de alguno de los sentidos y de todo el camino que ha recorrido para hasta llegar hasta donde llega, que al final la percepción no es otra cosa más que una interpretación que hace cada uno en su cerebro, desde las diferentes experiencias que ha tenido. Y el cerebro recurre a las diferentes experiencias para poder interpretar las diferentes informaciones que han entrado por alguno de los sentidos. Entonces, efectivamente, las percepciones van a ser diferentes. Exactamente por eso. Y ahí no hay por dónde pelearla porque es así. Eso está, eso está, yo me atrevería a decir, que es inobjetable. Claro. Es decir, que ahí no hay mayor objeción. ¿Por qué? Porque realmente las percepciones tienen que ver con las experiencias propias de cada uno. Uh-huh. Y le doy un ejemplo. Ahorita le doy la palabra. Y le doy un ejemplo. Cuando llegan los españoles, ¿cierto? Los españoles ven barcos, pero nuestros originarios cuando llegaron eh, a Centroamérica no veían barcos, veían montañas que se movían. Y después con el tiempo fue que empezaron a ver barcos. ¿Por qué? Porque era una cuestión de percepción. Y la percepción no es lo mismo que la sensación. Y al no ser lo mismo, tiene que ver con las vivencias propias de cada uno. Y al tener que ver con las vivencias propias de cada uno, entonces van a ser diferentes. Sí, Harry. Un comentario para tal vez hacer la transición al trabajo en grupo. Uh-huh. Cuando se veía este objetivo de definir lo que es ignorancia, se me ocurre que tal vez podríamos manejarlo de la misma relatividad que calidad, que el ejemplo que di, ya que ignorancia para mí es algo específico, que no lo voy a definir en ese momento porque creo que es el trabajo, ¿no? Pero ignorancia para mi hijo de 10 años va a ser otra cosa, otro Uh-huh. nivel de alcance y de conocimientos, ¿no? Es por eso que ahí vamos a chocarnos con diferentes percepciones de lo que es ignorancia. Y creo que vamos siempre en la relatividad de los términos, ¿no? De acuerdo a la persona, un término es diferente y es apreciado de diferente manera. Solamente eso, Liberto. Gracias. Sí, ahora yo le sumaría a Harry no solamente de la persona, también de la época. ¿Por qué? Porque en épocas conceptos se han construido y se han definido de una determinada manera y luego en otra época y se han entendido en líneas generales, aunque existan algunas personas que los hayan entendido de otra forma, en líneas generales han llegado como un acuerdo de comprensión. Por ejemplo, el concepto bárbaro. Si yo el concepto bárbaro lo agarro en los griegos, no es el mismo de la Edad Media, ni por si acaso es el mismo de la conquista española, pero ni por si acaso. Y ni por si acaso es el mismo en la época de la colonia. Entonces, pero en la época de la conquista, bárbaro
como que había un, llamémoslo así, como que había un punto de acuerdo para entender qué caramba vamos a entender por bárbaro. Y los griegos como que tenían como unos puntos de acuerdo como que vamos a entender. Entonces, no es solamente de personas, sino que también hay, en las épocas, en las diferentes épocas, hay como consensos con conceptos en los cuales se llegan a ciertos acuerdos para un tipo de comprensión. Va a cambiar de época a época, pero sí hay como una especie de consenso con respecto a lo que se va a entender por algo, aunque algunos otros lo entiendan de otra manera. Bien, la idea es que ustedes definan ignorancia, traten de llegar a una definición, traten de llegar, y luego, porque la idea es caer en esto, en la comprensión epocal de ignorancia, para caer en lo de amatía, ¿ya? La comprensión epocal de ignorancia en los griegos. Muy bien. Vamos a irnos, somos pocos, entonces vamos a armar, yo creo que 5 grupos. Sí, 5 grupos. Ya están asignados. Bien, 3 minutitos y volvemos. Yo los hago volver. Vayan, compañeros.
Bien, ya volvieron todos. A ver, el primer grupo, Antonio, Elizabeth, Félix, Ninosca, ¿llegaron a alguna definición, alguna aproximación? Alguien del grupo que hable. No todos, no se maten de a uno. Bueno, no hay. Vamos al siguiente. Libardo. Dale, dale. Bueno, Libardo, buenas noches. Bueno, habíamos quedado que Félix iba a intervenir. Bien, lo que nosotros como grupo hemos sacado una definición concreta bueno, la ignorancia es la falta de conocimiento de un tema en específico. Y habíamos comentado, bueno, Félix nos decía que, bueno, en nuestro país, Bolivia, generalmente a veces cuando alguien indica a otra persona como ignorante, a veces lo tomamos como un insulto y no debería ser de esa manera, nos indicaba, ¿no? Y verdad, tiene toda la razón, porque a veces pecamos de ignorantes cuando no sabemos un tema en específico, pero cuando alguien nos llama ignorante no debería ser una molestia, más al contrario, tendríamos que buscar una respuesta a lo que no sabemos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, falta de conocimiento, ¿verdad? Así fue que empezó. Sí, la falta de conocimiento de un tema Ya. en específico, Libardo. Ya, muchísimas gracias, Ninosca. Bien, vamos con el segundo. Brígida, Germán, José Luis, Rosemary. Libardo, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Y todos los compañeros, ¿no? Sí, con el grupo hemos socializado sobre el término de ignorancia, en lo cual hemos quedado, ¿no? De manera conjunta sobre el término, ¿no? De carencia de conocimiento sobre algo determinado, ¿no? Entonces, a esa conclusión hemos llegado con el grupo. Muy bien, gracias, José Luis. Carencia de conocimiento. El otro, falta de conocimiento, carencia de conocimiento. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Sobre algo determinado. Bien. El segundo tiene un número ahí, 106725, y luego está Harry, Joel y Orlando. Joel estaba tomando notas. Perdón, Joel. Está colgado, sí. perdón. Yo lo digo. Yo creo que uf, Joel, yo lo estoy escuchando como ese muñequito de la Guerra de las Galaxias. Ese robotcito de la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo se llamaba? Arturo, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo ya. Así, entrecortadito. Ah, se fue pues, mejor. Ahora sí. Dale, Joel. ahora sí se me escucha. Ahora sí. Ahora sí, mil disculpas, el internet, no sé qué pasó, todo se paró. Bien, bueno, en el grupo, al final sacamos una conclusión sencilla, ¿no? Y rápida, que es básicamente la ausencia de conocimiento, la ignorancia. La ignorancia, ausencia de conocimiento. Entonces se parecen las tres definiciones hasta ahora, ¿no? Se parecen. Harry. Harry quiere complementar, exacto. Sí, habíamos hablado sobre los prefijos de negativos, como la A, que Libardo estaba explicando, pero también el prefijo negativo de contrariedad I. El I, en inglés más que todo se me ocurre ahorita illiterate, que es no literario, o en este caso ignorante. La I da negatividad a la base de la palabra que es noceres, que es conocer o saber. Entonces, este adjetivo ignorante sería una persona sin conocimiento o sin sabiduría o sin ese contenido, ¿no? Y como tal vez anécdota, contar que una vez uno de mis hijos hace tiempo atrás me dijo a mí ignorante. Me llamó y me dijo, eres un ignorante. Yo le pregunté, ¿por qué? Porque me ignoras. No le estaba prestando atención, así que podría ser confundido también de esa forma.
Claro, tienen la misma raíz, ¿no? Tienen la misma raíz. Muy bien, excelente. Vamos con el grupo 4. Caleb. La primera vez que veo Caleb con C. Mire, qué interesante. Nunca había visto Caleb con C, siempre lo había visto con K. Caleb Apaza. Muy bien. Iván y Margarita. Sí, buenas noches. Sí, acabo de integrarme recién hoy y hace unos 10 minutos más o menos. Bueno, la escuché desde que nos pidió el concepto de ignorancia. Y mientras hablábamos, habíamos dicho que era básicamente falta de conocimiento y también conocimiento que no se tiene sobre algo, sobre algún tema, sobre alguna cosa, ¿no? Y también había indicado que también es algo que uno olvida algo. Por ejemplo, tenemos los analfabetos, ¿cómo se le llama esto? Los analfabetos por desuso, que se puede conocer algo y en algún momento se olvida eso. Por ejemplo, la lectura y escritura, ¿no? Leer y escribir, aprendemos, pero uno llega a los 18, 19 años y se dedica a otro trabajo de agricultura o algo y no practica nuevamente la lectura y escritura, pasa unos 2, 3 años, se vuelve nuevamente ignorante. Entonces, ignora, o sea, la lectura y escritura, ¿no? Eso. Ya, muy bien. Y yo decía además que la ignorancia no siempre, lo vemos siempre como negativo, pero también puede ser positivo. Es decir, si hay algo que yo conozco, no sabía, por ejemplo, hay un problema en algún lugar, si yo nunca me enteré de eso, pues no he estado relacionado con ese problema y no me pasa nada, ¿no? Entonces, esa ignorancia sobre algo o sobre alguna persona, digamos, en el trabajo, yo no sabía que una persona era muy problemático y nunca saludé a esa persona y no sabía nada. Pues siempre estuve en otro lado, entonces ignoro a esa persona, pero esa persona había sido negativa en mi trabajo. O sea, en algún momento, el no haber conocido a esa persona, haber ignorado, tener ignorancia de cierta situación o persona o objeto, puede ser también positivo. Entonces, eso es lo que básicamente quería decir, ¿no? No sé Muy si bien. puede completar algo más mi compañera Margarita Medina, perdón, mis compañeros Margarita Medina e Iván Miranda. ¿Algo por agregar? Está bien, en la definición también concuerda, ¿no? Con lo que han dicho antes. Claro. Sí, doctor, aportando, creo que sobre todas las cosas, digamos, ignorar es falta de conocimiento, ¿no? O sea, no tener conocimiento sobre ello, digamos, sobre el tema. Aparte también estábamos mencionando que desconocer algo, como decía el compañero, es pues ignorar, ¿no? Y, por ejemplo, yo me puedo considerar, ¿no? Ignorante en tecnología, porque pues no tengo mucho, digamos, conocimiento sobre eso. Entonces, falta de conocimiento para mí la ignorancia. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Vamos con el último grupo, Carmen, Efraín, Pamela. ¿A qué llegaron? Bien, Lizardo. Hemos llegado a una palabra directa que posteriormente van a ser mis compañeras. También desde otro punto de vista hemos mencionado que la ignorancia es la facultad de sufrir un bloqueo cognitivo sobre una cosa, sea subjetiva y objetiva. Un bloqueo cognitivo. Sí, es distinto, ¿no? Ya, bloqueo cognitivo con algo subjetivo u objetivo. Ya, muy Ya bien. sea subjetivo o objetivo. Ya, ok, bien, muchas gracias, bien. Ahora, la idea es, fíjense que casi todos los grupos llegaron a tener relación o vínculo con la definición a la que arribaron, ¿no? ¿Cómo concebía la filosofía en esta época de la que estamos hablando? ¿Cómo concebía la ignorancia? La concebía de una manera diferente. Harry. Tal vez algo que contribuir al trabajo que hemos hecho en grupo. Estábamos hablando también que la ignorancia con este sufijo "y" habla sobre la ausencia de algo. Y por contrario,
el conocer o el episteme o la dogma es la presencia de algo. Entonces se ve un negativo y un positivo, o en términos binarios un 0 y un 1, o en términos epistemológicos un pensamiento muy positivista. Es decir, algo que se debe probar, se debe llevar a cabo por el método científico y decir, eso no es blanco o es negro. La hipótesis se ha probado o no se ha probado. Y más que todo va por la corriente, ¿no? De lo que Sócrates deja por medio de Platón, Aristóteles, Descartes. Todos van con un método de investigación más deductivo, más de entrar en una apreciación general y ver si se cumple o no se cumple. Entonces, eso era generar ciencia, me parece, en ese entonces. Era probar algo o descartarlo. Y más allá, a lo largo de la historia, ya empieza a evolucionar, se da paso al empirismo, a palpar la ciencia con la propia mano, a la hermenéutica, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en este momento, como pusieron el ejemplo al principio, ¿no? El taparse los ojos y abrir los ojos, era no ver y ver. Está cubierto, está descubierto. Eso no es. Entonces, había una percepción de ciencia que no contemplaba los puntos medios, los tramos grises, las convergencias. Y creo que, pero es el punto de partida que tenemos, ¿no? Sí. Ese comentario hicimos en el grupo. Excelente, Harry, muy bien. Gracias por compartirlo. Bien, ahora, ¿qué entendían en la filosofía? ¿Qué entendían por ignorancia? Estamos hablando en esta época de la filosofía, ¿no ven? ¿Qué se entendía por ignorancia? Vamos a suponer que yo tengo a ver, no tengo por aquí nada, esta hoja, no sé si se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Está llena ahí de letras, ¿cierto? O esta por acá. Está como llena de letras Bien. La ignorancia en filosofía, en esta época, no se entendía como una creencia o una ausencia. Se entendía como estar lleno de. Estar lleno de. ¿Lleno de qué? Lleno de cosas falsas. Lleno de conceptos cerrados. Lleno de conocimientos que no son demostrados y que no pueden ser demostrados. Es una llenura. No es una ausencia. Es una cosa interesante. Es una llenura. La ignorancia es una llenura, es un hartazgo. Es estar lleno de, pero lleno de lo falso. Y ahí es donde está el problema de la ignorancia. Exactamente ahí es donde está el problema de la ignorancia. Y el problema de la ignorancia está en que cuando alguien está lleno de teorías falsas, de conocimientos falsos, cerrados, que no pueden ser comprobados, cree que son verdaderos. Porque si los tiene pensando que son verdaderos. Pero ignora que son falsos. Y al ignorar que son falsos, va a seguir pretendiendo que esos conocimientos que tiene son verdaderos. Y eso va a causar un problema. Y el problema va a estar en aquello que se pretende que es la búsqueda de la verdad. Cuando alguien está lleno de conocimientos falsos, ¿sí? ¿Cómo lo digo? A ver, va a pensar que eso es verdadero y que por lo tanto ya no hay más nada que buscar, que ya lo tiene. Entonces, cuando Sócrates se da cuenta, cuando Sócrates revisa lo que ha hecho con los políticos, con los artesanos y con los poetas, descubre que muchos de ellos están llenos de conocimientos falsos. Y entonces él emprende también otro camino que no les voy a explicar aquí, que es un camino de purificación del alma. De tratar de sacar esos conocimientos falsos para que la persona pueda emprender el camino hacia la búsqueda de la verdad. Pero el ignorante va a ser, y él lo va a decir,
va a ser una persona necia, porque va a creer que o por lo general, va a ser una persona necia, porque va a creer que lo que tiene ya es la verdad, por lo tanto no hay más, no hay que buscarla. Y ahí entonces aparece una frase célebre que resume el pensamiento de Sócrates, pero que no está en Platón, no sé si estará en otro, no está en Platón, que es, la voy a anotar en este momento en el chat, un ratito, es que tengo aquí lo tengo en inglés, ahora sí. Vayan al chat, esa frase. ¿Dónde está? Ahí está. Es lo que generalmente decimos, yo sé lo que no sé, ¿verdad? Ese sé que no sé. Sé que no sé. No le coloquen el solo, no le coloquen... Ha debido ser alguna tergiversación por ahí, por el camino de la filosofía, que a alguien se le ocurrió decir solo sé que nada sé y por ahí se quedó. Pero eso no tiene nada que ver con el pensamiento de Sócrates. Tiene que ver sé que no sé. ¿Por qué? Porque es una afirmación de esa búsqueda del conocimiento. Como Sé la confirmación que es ignorante. O sea, está confirmando que es ignorante en algo. ¿O que, no? es la confirmación de que la búsqueda de la verdad es constante. Vale. De que la búsqueda de la verdad es constante, que hay que ir tras la verdad, tras ese desocultamiento constante. Y entonces, recuerden cómo comenzamos todo este cuento, ¿no? Porque Dios había dicho que era el tipo más sabio, bueno. Y resulta que aquí es donde descubre a qué tipo de sabiduría estaba apuntando el Dios. ¿A qué tipo de sabiduría? Cuando dijo que Sócrates era el tipo más sabio, ¿a qué tipo de sabiduría? Y es a este tipo de sabiduría, a ese tipo de sabio que vive en la constante búsqueda de la verdad, en la constante búsqueda de la verdad, en la constante búsqueda del conocimiento. El problema con el ignorante, que está lleno, porque esa era la concepción que se tenía de hartazgo, por eso para un peligro, hay un texto muy bello que se llama La Alcibíades I, que es un texto de Platón en el mundo académico muy poco, no voy a decir que muy poco trabajado porque sí ha sido trabajado, pero que no ha tenido tanta relevancia como otros textos de Platón, como La República, por ejemplo, o El Banquete, en el que Sócrates le dice a Alcibíades, al hermoso Alcibíades, le dice, ten cuidado con creer que ya lo sabes todo, porque si crees que lo sabes todo, no vas a poder ser un buen gobernante. No vas a poder ser un buen gobernante. Y lo que buscaba Alcibíades era gobernar. ¿Ya? Bien. La amacía, entonces tiene que ver con, ¿se acuerdan del triangulito? Tiene que ver con esta base, tiene que ver con la ignorancia, pero con la ignorancia en este sentido filosófico griego, de la no búsqueda del conocimiento y la verdad porque cree que ya se tiene. La no búsqueda del conocimiento y la verdad por la creencia de que ya se lo tiene. Entonces, como ya se lo tiene, ¿para qué buscarlo? Si ya se lo tiene. ¿Qué es lo que aparece en el Menón, no? En el diálogo el Menón es muy bonito porque empieza, ¿para qué voy a investigar? No empieza así, en algún momento después del inicio, ¿para qué voy a investigar? Si voy a investigar lo que ya sé, pues ya lo sé. ¿Para qué investigo? Pero si voy a investigar lo que no sé, ¿para qué lo voy a investigar si no lo sé? ¿Sí? En este caso, la ignorancia, ¿sí? Es como una pared. La amacía es entendida como una pared que no te permite o que pone obstáculos o que te pone trabas para que entiendas que la búsqueda de la verdad es constante, que la búsqueda del conocimiento es constante. Bien, pues ya tenemos el primero y ese está abajo. Ese está abajo. Ahora vamos al segundo. ¿Se acuerdan del segundo? El segundo era la doxa. Aquí lo voy a poner en la... ¿Dónde está? Aquí creo que está. Es este que está acá. Estoy pasando estas diapositivas así nomás. La doxa. Aquí está. ¿Ya?
Bien, y doxa sí es un concepto mucho más cercano a nosotros, mucho más cercano a nosotros. Pero vamos a ver cómo lo entendían acá cuando van también a definir lo que es la episteme. La doxa es un verbo, no es un verbo, es un sustantivo, pero que comparte raíz con un verbo que es doqueo. Lo voy a escribir en este momento en el chat. Doqueo. ¿Sí? Pues nosotros solamente tenemos una O, no tenemos dos ni tres. Los griegos tienen dos, la omicron y la omega, ¿no ve? Doqueo termina en omega. Los verbos que terminan en O terminan en omega, ¿ya? Doqueo. Y es como una doble O. ¿Y qué significa doqueo? Esto voy a ir rápido porque me detuve mucho tiempo en el primero. ¿Qué significa doqueo? Tiene muchos significados a través de la historia, pero principalmente en este contexto significa dos cosas. Significa fama y significa opinión. Fama y opinión. Y los dos están relacionados. Voy a darles un ejemplo. A ver, vamos a suponer que alguien va a las Olimpiadas, a cualquiera de los juegos que había en toda Grecia, que eran montones de juegos que había, pero vamos a suponer que va al de Olimpia. Y gana el campeonato de boxeo, vamos a suponer. Y entonces la gente, bueno, punto aparte, hay que decir que en esa época, ganar un campeonato, y si era de mayor renombre, los podía colocar casi al nivel de un semidios, ¿no? Entonces era muy importante. Y en algunas polis, les daban como un estipendio de por vida y comida de por vida y pasaba a ser una celebridad, o sea, no era cualquier cosa. Resulta que, vamos a suponer en este caso hipotético que un peleador gana, entonces toma fama, ¿cierto? Agarra fama, porque era algo muy importante, ¿no? Como hoy en día todavía, ¿no? Si ganan el campeonato mundial, eso parece que es muy importante para un país, parece, no entiendo, no sé de eso. No sé, si hay un campeón mundial de boxeo, parece que es muy importante, ¿no? Para un país, un tenista, no sé. O si alguien gana unas olimpiadas de matemáticas, ¿no? O es el primero, que ahora no sé si hay ranking de ajedrecistas. Yo dejé de lado eso hace mucho tiempo. En mi tiempo era Karpov y Kasparov los que vivían peleando por el primer lugar. Estoy hablándoles añazos. Eso era muy importante para la ex Unión Soviética. Bien, tenemos acá entonces a alguien que ha ganado, ¿sí? Que se vuelve una figura importante. Pero resulta que en torno a esta figura importante que ha agarrado fama, se tejen ciertas opiniones con respecto al ganador, a la forma como ganó, con quien compitió. Se tejen un montón de opiniones. Y va a haber un problema filosófico con las opiniones. ¿Y cuál es el problema filosófico con las opiniones? Que las opiniones van a tener una mezcla entre verdades y falsedades. ¿Sí? Alguien puede opinar algo que es falso, pero alguien puede opinar también cosas que coinciden con la verdad. Una opinión no es verdad, no es la verdad, ¿no? Pero puede coincidir con la verdad. Para que sea verdad tiene que haber algo más que mera opinión, pero no voy a entrar en esa disquisición que es bien fregadota. Entonces las opiniones tienen esas opiniones que se han vertido en relación a este campeón hipotético que yo les estoy diciendo, pues pueden tener muchas cosas falsas como pueden tener cosas verdaderas, que coinciden con la verdad, que llegan a coincidir con la verdad. Fíjense entonces que dentro de esta mirada, la doxa va a estar por encima de la amatía, pero va a estar por abajo de la episteme. Y exactamente por eso que les acabo de decir. Va a estar por encima de la amatía, sí, porque ya hay verdades circulando en la opinión. Y en la opinión también puede haber búsqueda de la verdad. Pero va a estar por abajo de la episteme porque también va a haber en circulación conceptos, conocimientos que son falsos, teorías que son falsas. ¿Sí?
Y entonces, al estar circulando ambas, pues entonces está por encima de la matía, pero va a estar por abajo de la episteme. Porque la circulación de la falsedad es un obstáculo, pasa a ser un obstáculo. Entonces, fíjense cómo vamos con, perdón que lo haga mucho más rápido, pero es que en el otro me jalé casi 1 hora y media, entonces, y necesito llegar a lo que quiero llegar. Entonces, de la matía, ¿sí? Abajo está, luego viene la doxa, que es la opinión que circula con respecto a algo, ¿sí? Y que va a tener que la persona mirar la forma de discernir si esas opiniones que escucha son verdaderas o son falsas. Y vámonos al último, que es el que más nos interesa. Y entonces ya tenemos la matía, tenemos la doxa y pasamos a la episteme. ¿Y qué consideraban entonces la episteme? Ojo, que no es nuestra consideración de episteme, pero es como inicia, ¿ya? La episteme va a ser el conocimiento, sí, va a ser ese conocimiento al que se ha llegado a partir de un proceso investigativo. Entonces, siempre hay una búsqueda, cosa que se niega en la matía, por las razones que ya les di. Va a haber una búsqueda del conocimiento, ¿sí? Para llegar a la verdad. Por lo tanto, no hay mezcla entre verdad y falsedad. No circula la falsedad. No debe circular la falsedad. ¿Sí? Y esta episteme, que es un camino investigativo del conocimiento para llegar a la verdad, tiene que llegar a un tipo de verdad o a unos tipos de verdades que consideraban en esa época como esenciales y que nosotros ya no lo vemos tan así. No lo vemos tan así en ciertos campos, ¿no? La verdad tiene que ser universal. La episteme apuntaba a lo universal. La verdad tiene que coincidir con el ser de las cosas, complicadísimo para entender eso hoy en día. La verdad tiene que coincidir con el ser de las cosas. Ser y verdad es lo mismo. No puede ser algo verdadero sin ser lo que es. Entonces, universal, ¿sí? Tiene que coincidir con... Yo pondría primero que tiene que coincidir con el ser, porque la verdad, que es algo nociológico, tiene vínculo con lo ontológico. Entonces, tiene que coincidir con el ser, tiene que ser universal y además inmutable. Eso quiere decir que no cambia. La verdad no cambia. Fíjense la concepción que tenía y tenían que arribar a esas verdades en el proceso de investigación, en un proceso de investigación, realizando demostraciones. Demostraciones. Ahora, las demostraciones no son por la vía empírica como nosotros, por lo general hacemos, ¿no ven? Eran unas demostraciones que tenían que ver con argumentos más lógicos, racionales, que con otra cosa. Pero tenían que ser demostrados, tiene que haber demostración. Esto que se llama episteme y que se va a separar de la doxa y que lo van a separar de la matía y que lo van a colocar como el punto más alto del conocimiento al que se puede llegar. Luego, al latín no va a pasar como episteme, va a pasar como ciencia. Cuando traducen la palabra episteme, la van a traducir como ciencia. Entonces, caemos en que episteme va a ser lo que se va a comprender luego como ciencia. Por lo tanto, después, con el tiempo, estos dos conceptos, estas dos palabras eran intercambiables. Decir ciencia era lo mismo que decir episteme. Decir ciencia era lo mismo que decir episteme. Y ese conocimiento riguroso que tiene una investigación, con un método, que quiere llegar a verdades, ese tipo de verdades como lo concebían en ese tiempo, ¿sí? En relación con el ser, universales e inmutables, que no podía cambiar. Porque si una verdad en esa concepción cambiaba, pues no era verdad.
no podía ser verdad. Bien, entonces, estamos hablando de una concepción distinta a la nuestra, ya les dije. Pero lo que me Perdón, interesa, ¿sí? ¿y qué pasa a hacer en la amatía y el doqueo en el latín? La doxa pasa a traducirse como opinión y la amacía pasa a traducirse como ignorancia. Sí, porque en realidad esas palabras vienen desde el latín, que son una traducción del griego. Bien. Resulta que hemos llegado a episteme. Hemos llegado a episteme y episteme tiene que ver con ciencia. ¿Sí? Un conocimiento riguroso con un proceso de investigación que tiene método para llegar a verdades. Bien. Esa idea es la que se va a tomar para la comprensión de ciencia, aunque por el camino haya cambiado muchísimo, ¿no? No es lo mismo la comprensión de episteme en los griegos que la comprensión de episteme en la Baja Edad Media, pero ni de cerca. No es lo mismo en la comprensión en el Renacimiento, ni con la llegada de Bacon, por ejemplo, o con la llegada de Kant, o con nuestra comprensión de ciencia. es, es otra cosa. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando. Pero el punto es que ya la separan y dicen, este es el conocimiento riguroso. Este es el conocimiento que necesita demostración. Este es el conocimiento que no acepta falsedad. ¿Por qué? Porque tiene que mostrar la llegada hacia la verdad. Bien. Resulta que nuestra palabra epistemología inicia con episteme. Entonces ya me da a mí una pauta de que la episteme va a ir hacia la ciencia, aunque hoy en día hay ciertas corrientes que yo les voy a enseñar que quieren aperturar o proponen la apertura o el ir más allá de esa concepción, que se los voy a mostrar, no sé si hoy o la próxima semana o la tercera, ya no me acuerdo. Bien. Episteme, comprendido como ciencia, epistemología. ¿Pero qué es epistemología entonces? ¿Sí? A eso es lo que quiero llegar y eso es lo que yo he desarrollado en estos años de trabajo, en varios años de trabajo sobre la epistemología. Lo que les voy a presentar es la forma como yo la pienso. Y la forma como yo la pienso no es la única. Ojo con eso, no es voz Dei, no es palabra de Dios. Solamente les voy a mostrar cómo yo la pienso y les voy a mostrar también cómo la piensan algunos otros. Usted y cada uno de ustedes va a buscar el camino por donde ustedes piensen que mejor les va con respecto a la comprensión de la epistemología aplicada a la investigación. Y eso ya es un rollo personal. Eso ya es una cuestión de búsqueda y de apropiación personal. Bien. Yo puedo dar una definición de epistemología como un estudio sobre la ciencia. O sea, eso sería como una definición, pero es una definición muy chambona, muy a las patadas, diríamos nosotros en Colombia. Epistemología, estudio sobre la ciencia, ya. No he dicho todo y no digo nada. Voy a hacer otro excurso, permítanme otro excurso, que es algo que yo elucubré con respecto, basándome en el pensamiento de una pensadora del siglo XX, Hannah Arendt. Permítanme hacer un excurso sobre esto, sobre algo que ella propone para que yo les muestre por dónde pienso yo la epistemología. ¿Ya? Bien. Por si acaso, no tengo por acá ningún textito. Bueno, no les estoy vendiendo el charque porque ya no hay, pero por si acaso, yo publiqué este texto miércoles, que no se va a ver cómo quito esta vaina. Ahora sí. Yo publiqué este texto hace 2 años, creo, año y medio, ya no me acuerdo la verdad, que se llama Epistemología. Lo vendían a precio de gallina muerta porque ese era el convenio con la editorial con la que publiqué. Ya no hay, por si acaso. Sacaron un tiraje de 500 libros, ya no hay. Me propusieron sacar la segunda edición, pero como que no. Porque estoy en otra onda, ya estoy en otra onda. Y en realidad lo que yo quería era sacar un segundo volumen y después un tercer volumen distinto y
y hasta llegar a las epistemologías de ahora, de ahorita. Pero creo que por ahí no va a ir el asunto ahora, porque estoy metido en otras cosas de investigación. Bueno, pero este textito, si alguien lo encuentra por ahí, que ya no hay a la venta, es un textito que yo escribí para personas que no se han metido al campo de la epistemología y que quieren entenderla de una manera muy, muy cercana, muy amigable. En realidad, la idea mía era esa, ser amigable, líneas epistemológicas, comprensión de la epistemología para las personas que no se han metido en ese rollo. Y yo acá, para este texto, propuse entenderlo desde llegar por otra vía, que era la vía de una filósofa llamada Hannah Arendt. Voy a explicarle estos y luego ustedes se van a leer un textito chiquitito cada uno y vamos a charlar, ¿ya? A ver, resulta, ¿ustedes han escuchado de un tal Eichmann? ¿Sí? De un tal Adolf Eichmann, el tipo que agarraron en Argentina, así que hay muchos documentales y muchas películas. Que hay una muy bonita en Netflix, bueno, no sé si seguirá Netflix, que se llama La sonrisa de Eichmann. Bueno, Eichmann fue un tipo de las SS, ¿no ven? Y que tuvo a cargo cosas importantes dentro de la maquinaria nazi. Por ejemplo, él fue el encargado de las deportaciones. A ver, por aquí lo tengo, se los voy a mostrar. Él fue el encargado de las deportaciones por una cuestión que coincidió con algo que él hacía. Y es que él conocía muy bien los movimientos de los judíos. Lo conocía muy bien, era muy amigo también de algunos judíos muy importantes. Entonces, pues a él le dieron el caso judío, el caso judío, colóquenlo entre comillas, y él es uno de los que hace la deportación. Sí, en primera instancia la deportación consistía en agarrarlos, quitarles todo, dejarlos con la ropa nomás y sacarlos del país. En eso consistía la deportación. Y luego la deportación consistía en llevarlos en campos de concentración. ¿Cómo se llamaban los otros campos? Ayúdenme. Campos de concentración y los... Bueno, se me va. Eran dos tipos de campos, no eran uno solo. Ahí los mandaban. Entonces el hombre era el que firmaba en la parte de abajo, las salidas de los trenes. Sin la firma de él no salían los trenes para deportarlos. O sea, después llevándolos a los campos a los campos de concentración, que era ir directamente a la muerte, ¿no? Y además de esto tenía otra función que era ver que los campos de concentración realmente estuvieran, los que les asignaron a él estuvieran funcionando como debían funcionar. Bien. ¿Y cuando el hombre sí, campos de concentración así? Sí, campos de concentración nazi, pero había otros. Ahí mismo, con los nazis había otro, pero ahorita se me va el nombre. Primo Levi habla de ellos. Primo Levi, en un texto que se llama Si questo è un uomo, que es Si esto es un hombre, ahí habla de esos tipos de campos de concentración. No se llaman campos de concentración, se llaman campos eran los campos para los ricos. Eran los campos para los ricos, donde no había tanto azote, pero no me acuerdo el nombre, la verdad. La cosa es que a este hombre lo atrapan y se lo llevan, ¿no? Y le hacen un juicio. Y resulta que también en Estados Unidos, pues está este pedazo de filósofa, pedazo en un sentido muy valorativo, no estoy hablando de peyorativamente, sino, vaya por Dios. Hannah Arendt, esta señora que está acá. También la mandan para allá. Un periódico de New Yorker, si no estoy mal, me puedo estar equivocando, de New Yorker, pero no creo que sí es ese. Bien. La mandan para allá y le piden a ella que mande cables de lo que sucede cada día. Y bueno, ella, filósofa, pues termina construyendo una teoría, ¿no? Pero no les voy a explicar la teoría, lo que me interesa es lo que hay en el camino. La teoría se llama la banalidad del mal, por si alguien quiere estudiarla. La banalidad del mal. ¿Qué es lo que hace ella? Ella tiene un encuentro con Eichmann.
O sea, un encuentro no es porque se hayan visto de frente ni porque hayan podido hablar, en absoluto, sino un encuentro en cuanto a lo que sucede ahí adentro en la sala. Recuerden que están hablando, a este señor lo acusan de genocida, o sea, ya de no cumplir con los tratados de guerra, de pasarse por encima de cualquier tratado de guerra y de un genocida tremendo. Y cuando a él le preguntan, ¿cómo se declara usted frente a estas acusaciones? El tipo se levanta, que está en un texto que se llama Eichmann en Jerusalén. Ahí tiene fragmentos sacados de ese juicio. Y el tipo dice, yo me declaro inocente. La pregunta es, ¿por qué usted se declara inocente? ¿Por qué se declara inocente? Me declaro inocente porque yo no he matado a nadie. Nadie ha visto que yo saque mi pistola y le pegue un tiro a alguien. Nadie ha visto que yo empuje a una persona a una cámara y que la de gas y la haga matar. Eso no ha sucedido. Yo soy inocente. Es más, y él utiliza, que está al final de este texto de Eichmann en Jerusalén, él utiliza, mal interpretado, pero utiliza a Kant. Y dice, yo soy un ejemplo para las generaciones futuras, porque yo soy kantiano. Qué arrogancia, ¿no? Qué arrogancia la de Francia. Yo soy kantiano. ¿Por qué soy kantiano? Porque soy un cumplidor del deber. Y como yo soy un cumplidor del deber, yo soy un ejemplo para la humanidad. A mí me deberían tener como ejemplo, porque todo lo que me han pedido que haga lo he hecho y lo he hecho muy bien. Y entonces, al declararse inocente, va a venir un chispazo en Hannah Arendt que va a decir, este tipo realmente está convencido de que es inocente. Usted sabe muy bien que el tipo lo ahorcaron, ¿no? El tipo terminó en la horca y terminó diciendo una barbaridad antes de morir. Y resulta que Hannah Arendt dice, claro que está convencido que es inocente, porque es que este señor no entiende la diferencia entre conocer y pensar. No conoce la diferencia entre conocer y pensar. ¿Y cuál es la diferencia entonces para Hannah Arendt entre conocer y pensar? Y aquí Hannah Arendt recurre a un viejo amigo que es Sócrates. ¿Se acuerdan de Sócrates? Recurre a un viejo amigo que es Sócrates y retoma una parte de un diálogo hermoso para mí, desde mi perspectiva, para mí el diálogo más hermoso que escribió Platón, y muy difícil además de traducir y de entender. En ese texto, Sócrates es invitado a una fiesta, un parrandón que hacían los atenienses, y las chupas de los atenienses eran cosa seria. Era cosa seria. Y resulta que va con unos amigos, para no alargarles el cuento, y se va alejando de los amigos y se va quedando. Y los amigos van avanzando hacia la fiesta. Sí, recuerden que estamos buscando la diferencia entre pensar y conocer en Hannah Arendt, y para eso estamos tomando a Sócrates. Y entonces se va alejando de los amigos, va dejando que ellos vayan, y llega un momento en que él se detiene. Se ha alejado y se ha detenido. Se ha alejado y se ha detenido. Los amigos llegan a la fiesta y cuando llegan se dan cuenta que Sócrates no está. Bueno, y ahí hay un rollo que le mandan y bueno. Resulta que cuando se ha detenido y se ha alejado, comienza a hacer una flexión, una reflexión sobre una idea que se le viene a la cabeza. Luego de terminada esa reflexión, vuelve a la fiesta, llega a la fiesta, mejor, no es que vuelve, llega a la fiesta. Entonces fíjense acá, fíjense estos pasos. Hay un alejarse, hay un detenerse y hay un llegar. Un alejarse, detenerse y un llegar. Y resulta que Hannah Arendt dice, es que este tipo no sabe la diferencia entre pensar y conocer. Por eso él responde, este tipo es Eichmann,
Por eso responde que es inocente, porque no tiene ni pálida idea de la diferencia entre una cosa y otra. ¿Qué es pensar para Hannah Arendt? Estamos en Hannah Arendt. ¿Qué es pensar para Hannah Arendt? Pensar es detenerse, alejarse, reflexionar sobre algo para luego ir sobre ese algo. Detenerse, alejarse, reflexionar sobre algo para luego ir a ese algo. Entonces toma lo que hace Sócrates para ella presentar lo que, a ver cómo lo digo, una definición, un acercamiento a definición de lo que es pensar para ella. Y entonces pensar va a recaer también sobre el conocimiento. Pensar es una reflexión también sobre aquello que se conoce. Pero para pensar hay que detenerse y alejarse. Y luego volver sobre eso que se conoce. Es interesante esto. Y yo tomo esto en mi libro, lo tomo para tratar de entender esta cosa de la epistemología. Y entonces este pensar, que es un recaer sobre, habiéndose detenido, alejado, y volviendo, va a impactar sobre esto, a lo que va, a donde quiere llegar, va a impactar. Y entonces, ¿cómo entiendo yo la epistemología? Desde esto que les he mostrado. Ya tenemos la episteme, y la episteme es la ciencia. Hay una serie de conocimientos sobre la ciencia. ¿Cómo entiendo yo la epistemología? Yo la entiendo como una reflexión que se realiza, ¿sí?, sobre los conocimientos científicos y que van a recaer en esos conocimientos científicos en un detenerse, alejarse y volver sobre el conocimiento científico. ¿Para qué? Para producir una reflexión sobre dichos conocimientos. Para producir una reflexión sobre dichos conocimientos. Reflexión que puede ser en varios órdenes de la ciencia, ¿no? En el orden metodológico, que es donde muchos epistemólogos se han concentrado. Puede ser en el orden valorativo, puede ser en el orden normativo, puede ser en el orden instrumental, puede ser en muchos órdenes. Pero la idea es, ¿qué es epistemología? Epistemología es una reflexión que recae sobre la ciencia, que piensa la ciencia, que piensa aquello, las bases de la ciencia, la producción de la ciencia, el método investigativo de la ciencia, la normatividad de la ciencia, y que impacta sobre esa ciencia produciendo nuevos conocimientos. Y esa epistemología va a impactar también, va a recaer también, la reflexión también va a recaer en la investigación científica, porque hace parte de la ciencia. Va a recaer también en la investigación científica. Y ahí es donde hay un vínculo muy estrecho entre, o yo por lo menos encuentro un vínculo muy estrecho entre epistemología y investigación. Es una reflexión sobre. Voy una cosita más y luego ustedes van a leer un pedacito de un texto y luego lo charlamos. Heidegger, que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX para Europa, para Alemania, dio una conferencia, y de esa conferencia sacaron un texto que se llama ¿Qué es pensar? ¿Qué es pensar? Y en la conferencia, está frente a científicos muy importantes de Alemania, comienza diciendo, la ciencia no piensa. Ustedes se imaginan, ¿no?, la cara que han debido poner cuando Heidegger les dice a los científicos, la ciencia no piensa. La ciencia está para producir, llegar a resultados. Pero la ciencia no piensa. ¿Pero por qué dijo eso, que la ciencia no piensa? Porque él está abordando la idea del pensar como una reflexión, ¿sí?, como una reflexión sobre aquello que hace la ciencia. Aquello que hace la ciencia necesita ser reflexionado. Esa reflexión es epistemología. No solamente lo que hace, lo que produce, los caminos, la investigación, todo eso, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. No se circunscribe solo a una cosa, sino
lo diferente que hay dentro de la ciencia. Cuando se reflexiona, ya estamos hablando de epistemología. De epistemología. Bien. Entonces, fíjense acá. Epistemología es una reflexión que recae sobre la ciencia, ¿sí? Todo lo que hace la ciencia para producir nuevos conocimientos que ayuden a la ciencia misma. Y en esto también recae sobre la investigación científica. Esta reflexión, esta epistemología recae también sobre la investigación científica. Bien, hasta aquí, hasta aquí. Sé que he hablado mucho. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, compañeros? No, doctor, está clarísimo. Está muy claro. Libardo, dígame Libardo. Libardo, perdón. Está Sí, bien, ¿no? me gustó la última frase que dio, que cuando se reflexiona ya estamos haciendo epistemología, ¿no? Que generarán nuevos conocimientos que ayudarán a la misma ciencia, ¿no? Eso. Muy bien, excelente. Ahora, les estoy diciendo, y les vuelvo a repetir, esto es una mirada de la epistemología, no es la única. Ustedes pueden buscar definiciones de epistemología y van a encontrar, por ejemplo, que la epistemología es la filosofía de la ciencia, cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo. ¿Sí? O la epistemología es el conocimiento que recae sobre los diferentes saberes y producciones, tanto políticas, económicas y sociales de los diferentes pueblos. Esa es otra definición de epistemología. ¿Sí? Libardo, por ejemplo, Sí. usted al iniciar el módulo dio una introducción, ¿no? A la cual yo me siento identificado. Usted dio a entender que usted iba a utilizar términos y conocimientos que tal vez nosotros no estábamos acostumbrados porque hay profesionales de distintas áreas en este grupo, ¿cierto? Entonces, para mí es nuevo, entonces yo sí he visto en la universidad y yo tengo una consulta en base a ello. Yo en la universidad aprendí de paradigmas, ¿no? Aprendí que un paradigma, no sé si estoy mal lo que voy a decir, pero un paradigma es un conocimiento ya determinado que ha sido trabajado y que se ha acordado, ¿no? Y luego viene un cambio de paradigma, que es cuando se encuentra, se empieza a filosofar en una posible verdad y ya este otro paradigma inicial ya tiene como otro que ya le da tal vez la contra o tal vez suma a lo que ya era, ¿no? No sé si ahí Sí, se usted, hace epistemología. sí, usted se está refiriendo, o por líneas generales, por lo que veo, usted se está refiriendo a Kuhn, ¿no? Ujú, ujú, No me acuerdo el texto, Teoría de las Revoluciones Científicas, ya no me acuerdo el nombre del texto, la verdad. ujú. Lo voy a explicar la próxima semana. Y efectivamente, eso es una mirada una mirada de comprensión sobre el proceso de la ciencia, ¿no? Cómo la ciencia va progresando, pero no va progresando por acumulaciones, sino por rupturas. Y tienen que ver con la idea de paradigmas y revoluciones científicas, efectivamente, Félix, sí. Pero eso es una forma de comprensión de exactamente del camino de la ciencia, de cómo transita la ciencia, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, Félix. Listo, Por Libardo. lo, por lo pronto, por lo pronto, yo les estoy mostrando mi consideración de epistemología. Les voy a volver a repetir de todo corazón que no es la única y capaz no es la mejor, pero es la que yo manejo y yo trabajo. Ahora, ¿conozco las otras? Claro que las conozco. Y encuentro cosas interesantes, sí, pero otras cosas no las comparto, entonces ahí es donde ustedes van a tener que identificarse, van a tener que buscar, van a tener que apropiarse. Por aquí es mi comprensión y por aquí camino yo. ¿Ya? Y desde aquí trabajo yo y desde aquí asumo yo. Pero es una cuestión de ustedes. Yo les estoy dando un panorama general. ¿Ya? Ahora bien, voy a hacer una diferenciación y la próxima vez que nos veamos voy a empezar con otra para avanzar a otra cosa. La epistemología como reflexión de la ciencia
se circunscribe a la ciencia. ¿Sí? Se circunscribe a la ciencia, a lo que hace la ciencia, a los modos de la ciencia, a los productos de la ciencia, a la normatividad de la ciencia, a las relaciones de fuerza en la ciencia, a las posibles comunidades que existan en la ciencia. Lo cual lleva a que haya una división, a que se encuentre una separación. Eso quiere decir que la epistemología, desde esta mirada, solamente recae en los conocimientos científicos. Es decir, la epistemología, desde la mirada que yo les estoy dando, es una reflexión sobre el conocimiento científico, es decir, lo que sucede en la ciencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no recae en aquello que no es considerado ciencia. Ahí es donde viene el asunto, por ejemplo, de mediados del siglo pasado hasta ahora, donde viene el asunto de algunos autores, algunos epistemólogos, de querer aperturar mucho más porque dicen esto es muy cerrado. Esto es muy cerrado. Es decir, esa definición de epistemología con una reflexión que recae sobre la ciencia y todo lo que acaece allá adentro, está dejando por afuera muchos conocimientos que la ciencia no los toma en cuenta. Y que según estos autores se puede hacer epistemología. Se puede hacer epistemología de esos conocimientos que no necesariamente son conocimientos científicos. Entonces, les muestro esto para que ustedes se den cuenta que hoy en día todavía hay esta cuestión de quienes reflexionamos la epistemología solo desde la ciencia y los que han aperturado mucho más, por ejemplo, de Sousa, o las líneas de descolonización, ¿cierto?, que han abordado también la epistemología desde no hace mucho, como una de las formas de comprensión y de liberación, y que abordan, la epistemología no solamente desde el campo científico, sino que la abordan desde conocimientos y saberes que no coinciden con el campo científico o que el campo científico no acepta. Y piensan que la epistemología va mucho más allá del solo conocimiento científico. Fíjense, a estos autores hay que leerlos, hay que conocerlos también. Hay unas propuestas interesantes también ahí adentro. Yo no coincido con esa mirada y se los digo abiertamente. Ahora, que yo no coincida, eso no quiere decir que ustedes tengan que coincidir con lo que yo pienso, en absoluto, en absoluto. Ustedes van a mirar y se van a dar cuenta qué es lo que, por dónde van sus investigaciones y su concepción de epistemología. Bien. Entonces, haciendo esta diferenciación, yo les estoy marcando que mi comprensión es una reflexión sobre los conocimientos que se realizan, ¿sí?, se producen y todo lo que acaece dentro del marco de la ciencia. ¿Ya? Esa es mi visión de epistemología. Bien. Que les vuelvo a reiterar, no es la única, ni es la verdadera. ¿Ya? Es la que yo tengo y que otros autores también asumen. Bien. Ahora, si la epistemología, válgame, acépteme esto, de que la epistemología es la reflexión que recae sobre la ciencia, pues entonces, ¿qué entendemos por ciencia? Y aquí es donde vamos a trabajar un ratito nada más chiquitito, para irnos tipo 9:15, ya es fin de semana, nos tenemos que ir a descansar. Les voy a enviar en este momento al WhatsApp, creo que tengo el WhatsApp de ustedes, si no estoy mal, permítanme un segundito. Voy a enviar en este momento al WhatsApp un textito chiquitito, pero no lo van a leer todo, solamente van a leer una cuestión chiquitita ahí nomás. Permítame un segundo. Y, ya María, aquí está. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Les llegó? ¿Al WhatsApp les llegó algo? No, no. A ver, ¿a dónde lo mandé? El de ustedes es DCI, ¿verdad? Sí, DCI B.08. Ah, ya. En este momento estoy enviando, dice lecturas sobre características de la ciencia.
Es un textito que creo que salió el año pasado, que me parece interesante. El inicio me pareció muy interesante. Y ahí está. ¿Les llegó? Estoy No. teniendo, creo que problemas para enviarlo. O para cargarlo, ¿no? Aquí está. Ahora sí. Listo, ya les llegó. Aquí me parece que ya les llegó. Listo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Éramos 5 grupos, hay un grupo que es chiquitito, ese lo voy a distribuir y lo voy a poner en los otros grupos. Les muestro acá. Vamos a leer, a María, aquí está. Vamos a leer. El texto se llama La ciencia sin freno, ¿ya? Y vamos a ir acá, vamos a bajar a donde dice las características, donde dice la construcción de una ciencia. Hay 4 características. Una ciencia racional, que sería el número 1. Présteme atención, número 1, una ciencia racional. Luego dice una ciencia verdadera, sería el número 2. Luego dice una ciencia visible, sería el número 3. Y el último sería la ciencia de especialistas, que sería el número 4. Ah, no, hay 5. Una ciencia única y certera. Sería el número 5. Vamos a trabajar con esos 5. Listo, entonces van bajando 1, 2, 3, 4, 5. Los que estén en el grupo 1, pues les toca el primero. Los que estén en el grupo 2, les toca el 2. Solamente van a leer el que les toca. Entonces al grupo 1, vuelvo acá. Vuelvo acá para que no nos perdamos. Al grupo 1, entonces le va a tocar una ciencia racional. Solamente va a leer eso. Una ciencia racional, que es un parrafito de nada. Luego el grupo 2, una ciencia verdadera. Al grupo 3 le va a tocar una ciencia de lo visible. Y al grupo 4, ciencia de especialistas. Y al grupo 5, única y certera. ¿Qué van a hacer? Van a leer. Y lo van a explicar cortito cuando volvamos, pero no lo van a explicar a partir de o sea, no me van a presentar, por favor, un resumen de lo que dice ahí, sino visto desde lo que ustedes hacen. Yo sé que van a ser profesiones diferentes, pero algunas retomen. ¿Cómo explican esa idea de esa característica de la ciencia, cómo la explican hoy en día desde alguna de sus profesiones? Lo que me gustaría es que lo expliquen para los demás, no haciendo un resumen del texto, sino llevándolo a lo que ustedes hacen, cómo esa característica la ven, si es que la llegan a ver, porque a lo mejor ustedes no están de acuerdo, entonces me dicen, no estoy de acuerdo, y me dicen, ¿por qué no? Y ya está. ¿Cómo ven esa característica? ¿Cómo la explican esa característica desde lo que ustedes hacen en su profesión? ¿Me estoy dando a entender, compañeros? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer eso, nos vamos a quedar unos 7 minutos, porque la lectura no es larga, es chiquitita, ¿no ve? Pues leen ustedes, miran lo que está diciendo, y entonces eso lo llevan a, bueno, ahora cómo lo explicamos desde nuestra profesión. Entonces van a tomar lo de alguno y así lo explican. ¿Listo? Bien, entonces, desde alguno de ustedes y así lo explican. Entonces, ahí está. Vámonos a las salas y volvemos en 7 minutos. 7 minutos. Luego charlamos y nos vamos. Vayan, compañeros, por favor. Libardo, no me llegó la solicitud para el grupo 3. Ahí está Joel. Sí, muchas gracias. No.
Abraham, ¿con quién estaba? No me llegó, Libardo, por favor, no sé si algún grupo. ¿En qué grupo estaba? ¿Se acuerda o da igual, cualquiera? A cualquiera, por favor. Ya. Yoconda. Libardo, entré un poco tarde, así es que llegué tarde del trabajo y no tengo Ya. grupo. Entonces al 5, ¿le parece? De acuerdo.